Bienvenidos a la segunda parte de este episodio número 3, en el cual vamos a comenzar a hacer el código de la emoción. En el episodio anterior, la primera parte del episodio 3, parte 1, expliqué y explicaba que antes de comenzar hay que chequear y comprobar que el código de la persona va a responder de la forma adecuada. A todo esto, voy a llamar facilitador a la persona que facilita el proceso y compañero o compañera a aquella que la recibe. Entonces, expliqué test musculares en el brazo para poder hacer el código de la emoción o el psyche. El psyche no lo vamos a hacer, en este caso vamos a hacer el código de la emoción. Y las tres partes, los tres chequeos que hay que hacer era decir, la persona diga su nombre, después que diga un nombre ajeno, que diga sí, repita sí varias veces, después que repita no, después que piense en algo negativo y al final en algo positivo. Una vez que estos tres chequeos han dado los, los pensamientos positivos o las cosas que dices son verdad, han dado fuerte o sí. Y aquellas cosas que son negativas o son pensamientos negativos, esas son mentiras, son pensamientos negativos, han dado que no, débil. Es decir, fuerte cuando el brazo presionas hombro y muñeca y se mantiene firme. Cuando el brazo cede la presión, es una respuesta de no, débil. ¿Vale? Fuerte, sí, débil, no. No es que sabemos que la persona está respondiendo de forma adecuada, está relajada, está hidratada y tenemos el pensamiento y la intención de ayudarla, de ese nivel de salud o cualquier otra área, porque las emociones pueden estar atrapadas y, bueno, no tienen por qué ser todas de salud, pueden ser estar relacionadas con el dinero o con el amor propio, ¿vale? Entonces, una vez que hemos comprobado eso, vamos a proseguir. Puede que te preguntes ahora, ¿qué pasa si es un niño, es un animal o la persona no está físicamente en el mismo sitio que yo? ¿Se puede hacer? La respuesta es sí, a través de un balance de subrogación. Pues vamos a dejar para el final. Para no liar la cosa, vamos a enfocarnos en el ejemplo más sencillo que es tú eres la facilitadora y vamos a hacer a otra persona que está en la de ti. ¿Mm? Esa es la forma más sencilla. Después que tú te puedes hacer a ti misma o a ti mismo, sí. Es otra persona que no esté físicamente en el mismo espacio que tú, mejor está en otra ciudad o pueblo o país, sí. Entonces, ¿se lo puedes hacer a un niño, un animal? Sí. A través de un balance de subrogación. Eso lo dejamos para el final, o incluso si vemos que se hace muy largo este episodio, es una parte de este episodio número 3, eh, para otro episodio. Entonces, vamos a comenzar. Primero, una vez que está el cuerpo calibrado de la persona, y lógicamente siempre que repita una frase, hay que mirar hacia abajo, o sea, con la recta, sentada o de pie, y hacia abajo con el brazo extendido. Si se cansa, lo que haces es, cuando repite la frase, cuando puede repetir la frase, mira hacia abajo, después sube el brazo, sigue hacia abajo y cuando haces el chequeo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, primer paso. Vamos a comprobar si tiene o no alguna emoción atrapada en su cuerpo. Vale. Para ello va a repetir la frase, tengo una o más emociones atrapadas. Vale, en este caso, yo estoy jugando el papel doble de facilitadora y de compañera. Facilitador es el que facilita el proceso y compañero o compañera el que lo recibe. Como yo estoy aquí sola, pues hago los dos juegos. Bueno, entonces, le decimos a la persona, repite la frase con sentido y convicción. Siempre que repite una frase, ya sea positiva o negativa, que la repita como que se la cree, ¿vale? Y con firmeza. Tengo una o más emociones atrapadas. Entonces le decimos, repite la frase, eh, tengo una o más emociones atrapadas. Mirando hacia abajo siempre. Tengo una o más emociones atrapadas. Tengo una o más emociones atrapadas. Tengo una o más emociones atrapadas. Una vez que repite la frase 3 veces, sube el brazo y decimos, mantente firme. Y presionamos en el hombro y la muñeca a la vez, hacia abajo. La persona tiene que intentar que el brazo se mantenga firme mientras que tú presionas. Si el brazo se mantiene estable,
La respuesta significa que es un sí y por lo tanto sí que tiene una o más emociones atrapadas. Si por contrario, cuando presionas el brazo cede a la presión, la respuesta es no o débil. Entonces, no tiene una o más emociones atrapadas. Ahora, ¿hemos acabado ya si dice que no? Puede que sí, puede que no. Veo unas variaciones de emociones atrapadas. Por lo tanto, si dice que sí, vamos a continuar con el siguiente paso. Dice que no, vamos a hacer un chequeo antes de continuar. El chequeo sería añadiendo una muletilla a esa frase. Tengo una o más emociones heredadas atrapadas. Otra frase sería, tengo una o más emociones escondidas atrapadas. Y finalmente otra frase sería, tengo una o más emociones atrapadas en el muro del corazón. Esas tres frases que acabo de decir, las va a repetir 3 veces cada una. Vamos a hacer el chequeo. Es decir, repetirías, tengo una o más emociones atrapadas 3 veces, hacia abajo, y harías el chequeo. Después repetirías, tengo una o más emociones escondidas atrapadas, hacia abajo, lo repites 3 veces y chequeas. Y finalmente, tengo una o más emociones atrapadas en el muro del corazón, la repite 3 veces hacia abajo y chequeas. Si todas te dan que no, bueno, pues esa persona, felicidades, no tiene ninguna emoción atrapada, ya sea general, ya sea escondida, ya sea heredada o ya sea en el muro del corazón. Ya está, ya se ha acabado. Celebras, porque es muy importante celebrar, y ya está. Ahora, sí, cuando repites alguna de esas frases, eh, la respuesta es sí, entonces vamos a seguir viendo qué emociones atrapadas se tienen, ¿vale? Entonces, el siguiente paso sería, vamos a priorizar. Es decir, vamos a decirle al superconsciente que elija qué emoción atrapada es la prioritaria. A ver, en el caso que te quieras enfocar en una parte de tu cuerpo, es decir, imagínate que tienes un dolor en el hombro, en el pecho, en la pierna, donde sea. Puedes decir la frase, tengo una o más emociones atrapadas en mi hombro izquierdo. Tengo una o más emociones atrapadas en mi pecho. Emociones atrapadas o emociones ideas atrapadas. O sea, puedes hacer todas las combinaciones que he dicho antes, añadiendo la parte de tu cuerpo donde sientes ahí algo. ¿Vale? Es una presión, o sientes malestar o dolor. Si te dice que sí, pues te enfocarías en esa parte. Ahora, supongamos que estás normal y que no tienes ninguna parte de tu cuerpo en la cual necesitas enfocarte. En ese caso, le pedimos al superconsciente que elija. El superconsciente, la mente superconsciente, el super, sabemos que sabe lo que te hace falta y lo que es mejor para ti. Por lo tanto, vamos a dejar que elija la emoción atrapada prioritaria, ya sea la general o si estamos enfatizando en emoción atrapada, emociones heredadas atrapadas prioritaria, ¿vale? Siempre se pueden hacer juegos de frases y palabras. Entonces, yo estoy dando ejemplos de las frases que se utilizan. Ahí tú lo puedes añadir, ¿sabes? Añadir la palabra heredadas, si te ha salido heredadas, añadir la palabra escondidas, añadir la palabra en el medio del corazón, o añadirle en el pecho, en el hombro, en el peñón, donde sea, ¿vale? Imaginación al poder. Y cualquier pregunta, la puedes hacer. Entonces seguimos. Supongamos que, bueno, vamos a volver al principio. He dicho, tengo emociones, una o más emociones atrapadas, ¿vale? Lo he hecho de forma general. Me ha dicho que sí. El brazo estaba fuerte cuando he presionado, se ha mantenido. Siguiente. El superconsciente, le digo, el facilitador, le va a decir con esa emoción, esa intención de ayudar. Es decir, el superconsciente elige la emoción atrapada prioritaria para esta persona, para mi compañero o para mí misma, que soy yo. Esto solamente es una frase que el facilitador hace para conectar con ese superior del compañero, del animal, lo que sea.
Estamos conectando, estamos pidiendo que nos ayude a elegir cuál es la emoción atrapada más importante de las que pueda tener la persona para así ayudarle a recuperar su bienestar o eliminar cualquier emoción en cualquiera de su vida, sea salud, dinero o amor. Entonces, subconsciente, por favor, elige la emoción atrapada prioritaria. Una vez que hemos pedido eso al superconsciente, vamos a proceder. Vamos a confirmar que es seguro y apropiado liberar esa emoción atrapada ahora. Porque ya os he dicho, si no es seguro y apropiado, ya no seguimos. Las cosas se hacen para que sean para un bien superior, para que estén mejor. Si es para estar peor, lo dejamos ahí. Entonces, vamos a chequear con el test muscular si es seguro y apropiado liberar esta emoción atrapada prioritaria ahora. El facilitador va a decir al universo superconsciente: ¿es seguro y apropiado liberar esta emoción atrapada prioritaria ahora? Entonces, la persona le dices, por favor, eleva el brazo y le dices, mantente firme y chequeas. Dice que sí, la respuesta es sí, sí que es seguro y apropiado liberar esta emoción atrapada prioritaria ahora. Vamos a proseguir con el siguiente paso. Si cuando haces el chequeo te dice que no, significa que esa emoción no es adecuada liberarla ahora. Y por tanto, puedes hacer dos cosas: o paras y lo dejas para el siguiente día, o otra opción es hacer la frase: es seguro y apropiado liberar esta emoción atrapada en 10 minutos, 30 minutos, una hora, 2 horas. Pues puedes chequear. Lógicamente, siempre que la persona esté con el brazo testeándose, tiene que estar mirando hacia abajo, ¿vale? Entonces el facilitador dice a la facilitadora: es seguro y apropiado liberar otra emoción atrapada en 10 minutos, por ejemplo. Y la persona mira hacia abajo, le chequea, y dice sí, pues significa que en 10 minutos vuelves a repetir el proceso a ver si te deja. Dice que no, 30 minutos, una hora. O si no tiene más tiempo, pues al día siguiente lo intentamos. Otra opción es decirle, hay otra emoción atrapada que se seguro que va a liberar ahora. O sea, sea prioritaria, no es seguro liberarla, pues hace una frase diciendo: es seguro y apropiado liberar otra emoción atrapada ahora. Si dice que sí, te da permiso para otra cosa que no sabemos qué es conscientemente. Esa emoción atrapada no sabemos qué es aún. Lo sabremos después, pero bueno. O sea, podemos hacer cosas. Si te dice que no para una, puedes preguntar para otra. Si te dice que sí, ya continúas. Y si te dice que no, pues esperas el tiempo que te ha dicho o ya al día siguiente vuelves a repetir todo el proceso. Cada vez que repitas el proceso tienes que confirmar, que calibrarte, ¿vale? En principio, si lo haces durante el mismo día, con una calibración sobra. Pero como muchas cosas pueden pasar durante el día de una persona, cada vez que hagas este proceso, tienes que calibrar, es decir, tienes que chequear lo del nombre, lo del sí y no y lo del pensamiento negativo y positivo. Cada vez que empieces, es decir, yo lo estoy haciendo ahora, de seguido, con un chequeo sobra, normalmente. Pero si imagínate que empezamos, liberamos alguna emoción y de esta tarde lo intentamos otra vez. En principio, se liberan, se hace el proceso una vez y te esperas a otro día. Normalmente dejas una ventana de 2 o 3 días porque estos procesos energéticos pueden mover mucha energía y la persona puede ocasionar altibajos emocionales, puede ocasionar cansancio. Entonces, hay veces que no, otras veces sí. Por lo tanto, si lo haces y es la primera vez que haces estas cosas, deja un tiempo de margen, unos días, ¿vale? Dejas unos días, que se produzca la integración, el cambio y ya lo haces otra vez. Pero bueno, cada vez que hagas el proceso, tienes que calibrar a la persona. Es decir, yo ahora lo estoy haciendo, yo tenía que estar calibrada. Si lo hago en 2 días, cuando lo voy a hacer, me voy a calibrar. O sea, siempre empiezas del punto primero. Es decir, te vas al principio de este episodio, o sea, de la parte 2 de este episodio, te vas al principio de este vídeo y vuelves a empezar con la calibración. Es decir, verías el episodio 3, el final, que es calibración. En este episodio, parte 2, he hecho una especie de recapitulación. Bueno,
Cada vez que hagas el código de la emoción, tienes que calibrar a la persona. Siempre. Si lo haces ahora de seguido, una calibración sobra normalmente. Si lo haces ahora y lo haces ahora en 2 días vuelves a calibrar. Siempre calibras. Y si las respuestas son coherentes con el cuerpo, entonces prosigues a liberar. ¿Vale? Bueno, sigamos. Hemos chequeado. El facilitador ha dicho, seguro apropiado, liberar esta emoción atrapada ahora. Lo has chequeado a la persona, al compañero, lo has chequeado y te ha dicho que sí. Perfecto. Proseguimos con el siguiente paso. Y vamos a determinar qué emoción atrapada es. Poder liberarla. Aunque a veces no te hace falta, pero bueno, vamos a seguir los pasos del libro. Determinar en qué columna se encuentra la emoción atrapada. Aquí en la tabla que veis en la imagen hay 2 columnas y 6 filas, ¿vale? Bueno, 3 columnas en verdad. Hay 3 columnas y 6 filas. Entonces, vamos a ver en qué columna hay 2 columnas. O sea, hay 3 columnas, pero de esas 3 columnas, una está nombrando los órganos. Por lo tanto, vamos a ver la columna A y la columna B. Es decir, en la primera columna es solamente una lista de los órganos, que después tenemos que ver cuál es, en qué órgano se originó esa emoción atrapada, pero lo que nos importa ahora mismo es determinar si esa emoción atrapada se encuentra en la columna A o en la columna B. Entonces, el facilitador dice la frase, esta emoción atrapada se encuentra puesta en la columna A. Una vez que la dice, la persona mira hacia abajo y levanta el brazo. O sea, el compañero mira hacia abajo y levanta el brazo. Mantente firme, dice el facilitador. Entonces chequea. Vale. Si cuando he dicho el facilitador, esta emoción atrapada se encuentra en la columna A y chequeas, y te dice que sí, significa que la emoción atrapada la tiene ese compañero o compañera en la columna A. Si dice que no, hace la misma frase pero diciendo la columna B. Esta emoción atrapada se encuentra en la columna B. El facilitador la dice, justamente cuando acabas, le dices a la persona levanta el brazo, mantente firme, mira hacia abajo y le chequeas. Si dice que no, significa que la emoción atrapada se encuentra en la columna A. Dice que sí, es porque encuentra la B y no en la A. Es decir, voy a chequear más frases. Esta emoción atrapada se encuentra en la columna A. Eso lo dice el facilitador. Y chequeas al compañero. Si dice que sí, aún así, dice que sí, vale, apuntas A. De todas maneras, quiero que hagáis siempre todas las combinaciones. Entonces también dirías, esta emoción atrapada se encuentra en la columna B. Levanta el brazo a la persona y le chequeas. Y te dice que no. Justamente está en la A, está confirmado. Que te ha dicho que no en la A, hacer la B, dice que sí, está en la A. Siempre te va a decir una u otra. Pero tú siempre haces las 2 frases para siempre chequear que todo está coordinado y correcto. Entonces, imaginemos que nos ha dicho que se encuentra en la columna A. Pues nada, esa es la columna. Ahora vamos a determinar en cuál de esas 6 filas se encuentra. Y es igual. El facilitador va a decir, esta emoción atrapada se encuentra o está en una fila par o en filas pares. Entonces, el compañero levanta el brazo, lo extiende, le dice mantente firme y presiones. Dice que sí, significa que esta emoción atrapada se encuentra en las filas pares, que pueden ser la 2, la 4 o la 6. Porque eso, hay 6 filas. Vale. Que dice que no, hace la frase, esta emoción atrapada se encuentra o está en las filas impares o en una fila impar. Dilo como quieres. Está en las filas impares o está en una fila impar. Vale. El compañero mira hacia abajo, levanta el brazo, mantente firme, le dices mantente firme, se mantiene firme y presiona. Le dice que sí, es que está en una fila impar, puede ser la 1, la 3 o la 5. Dice que no, es que está en las filas pares. En fin, siempre haces ambas frases siempre está chequeando que todo está correcto a nivel de respuesta. Y una vez que determinas en qué fila se encuentra, o sea, en qué filas pares o impares, entonces vamos a averiguar en qué número de fila es.
porque sabemos que son pares o impares, pero sabemos el número. El siguiente paso es determinar en qué número de filas se encuentra. Igual, la frase es muy sencilla. El facilitador dice a la facilitadora: esta opción atrapada se encuentra en la fila 2. El compañero mira hacia abajo, levanta el brazo, le dice mantente firme y le testeas. Igual, para las otras dos filas. Esta opción atrapada se encuentra en la fila 4. Esta opción atrapada se encuentra en la fila 6. Si te ha dicho que eran las filas pares, quiero que hagas las tres frases, diciendo número 2, fila 2, fila 4, fila 6. Y te va a decir que está en una de ellas. Te dice que está en la fila 2, la apuntas 2, pero quiero que cheques también la 4 y la 6. ¿Vale? Creo que siempre lo cheques todo. Y que te dice que no está en la 2, cuando dice la 4, si está en la 4, apuntas 4, y después también haces la 6. Todo lo que te salga apuntar, es decir, si sale que está en la columna A, apuntas una hoja A. ¿Sale que está en la columna B? Apuntas B. ¿Sale que está en las columnas pares? Apuntas pares. Y cuando se pasa el número pones al lado 2, o el 4, o el 6. Al final se va a quedar, por ejemplo, A1, perdona, A1 o A4 o A6 o B3 o B5. Y para las filas impares igual. Si te ha dicho antes que se encontraba una fila impar, pues harías la frase. Dirías la frase: esta emoción atrapada se encuentra en la fila 1, en la fila 3 y en la fila 5. O sea, tres frases. Y apuntas. En caso que al final vas a tener una letra A o B y un número del 1 al 6. Entonces sería eso: combinación A1, combinación A6, combinación B3, B4, lo que sea. Apuntas. ¿Mm? Vale. Ahora, ya sabemos la columna y sabemos la fila. Ahora vamos a determinar qué emoción atrapada es. Conforme ves aquí, hay 5 emociones atrapadas en cada cuadrito. Entonces, imagínate, en la columna A, fila 1, hay 5 emociones atrapadas. En la columna A, fila 2, hay otras 5 emociones atrapadas. Entonces, vamos a ver cuál de esas 5 emociones que hay en el cuadrito que te ha salido es la que quieres. Entonces, es muy sencillo. Si te ha salido que la columna A, fila 3, vas a la columna A y bajas hasta la fila 3, o la que sea. ¿Vale? Columna A, fila 3. Y vamos a empezar a ver cuál es la emoción atrapada. Si te das cuenta, en este método, juego de las emociones, realmente el compañero o compañera, es decir, la persona que recibe, que está recibiendo el proceso, no tiene que hablar mucho. Lo único que dijo fue al principio, cuando hicimos el chequeo de tu nombre, repite el sí y el no y piensa en algo positivo o negativo. El resto del tiempo, la persona no ha dicho prácticamente nada, o sea, no ha dicho nada. La persona que habla suele ser el facilitador. Así que, bueno, esa es una diferencia entre el código de la emoción y el psyche. En el psyche, la persona, el compañero o compañera, la persona que recibe, suele tener que decir frases en voz alta. En el código de emoción, normalmente es el facilitador el que habla todo el tiempo. La persona nada más que tiene que mirar hacia abajo, levantar el brazo para que le chequeen y ya está. La mayor parte del tiempo. Al final sí que hará falta que hable algo, pero mientras tanto no. Así que la persona no tiene que hablar mucho. Es solamente el facilitador que tiene que tener claro cómo hacerlo, el profesor. Bueno, seguimos. Vamos a ver cuál es la emoción atrapada. Vamos a determinar qué emoción es. Como hay 5 emociones, pues lo que va a hacer es la persona, tú, el facilitador, va a chequear cuál es. Entonces vas a decir: la emoción atrapada es llanto. La persona levanta el brazo, mira hacia abajo y le dice mantente firme. La persona mantiene el brazo firme y le chequeas. Que te dice que sí, llegas a encontrarlo. Que te dice que no, pasarás al siguiente. Por ejemplo, estoy cogiendo ahora la hoja. En la fila 3, columna A, la siguiente sería desánimo. Entonces diría: la emoción atrapada es desánimo. El compañero levanta el brazo, mantente firme, lo chequeas y me dice y baja. Me dice que no.
Y así sucesivamente con las 5 emociones. En el caso este sería llanto, desánimo, rechazo, tristeza y pesar. Entonces, chequeas todas y una de ellas tiene que dar que es. ¿Te salió llanto? Perfecto. Tú sigues, aún así chequeas todas. Siempre chequeas todo para ver que todo está correcto. Entonces, has hecho las 5 y te ha dado que era la primera, llanto. La emoción atrapada es llanto, felicidades. Ahora, vamos a determinar en qué órgano se originó. Ahora, ¿te acuerdas que eran 3 columnas? Pues en la más de una de la parte más izquierda pone pulmón o corazón. Entonces vamos a ver si se originó en el pulmón o en el pulmón o perdona, en el pulmón o el colon. Entonces vamos a decir si se originó en el pulmón o el colon. La frase sería, esta emoción se originó en los pulmones o en el pulmón. Hacer la frase, el compañero levanta el brazo, mantente firme y le chequeas. Te dice que sí, ya sabes que se originó en el pulmón o los pulmones. Dice que no, bueno, esta emoción se originó en el colon. Levanta el brazo, mantente firme, le chequeas y dice que no. Vale. Esta emoción no se produce en el colon. Caso, hacer las dos frases. Ahora, si en la fila número 6 solamente hay un órgano, o cómo decir, son las glándulas y órganos sexuales. Ahí solamente dirías la frase, esta emoción se originó en las glándulas y órganos sexuales. Solamente hay una cosa que decir y chequearías. En el resto sí que hay 2 órganos, ya sea bazo o estómago, pulmón o colon, lo que sea. Ahí chequeas las 2 frases. Entonces, ya tienes apuntado la columna, la fila, la emoción atrapada y el órgano en el que se origina. ¿Vale? Ahora, ¿a veces con esto es suficiente para poder aliviar la emoción atrapada? Sí. En otras veces hace falta más información, sí. Hace falta más información en el sentido de que para que la persona, el compañero o la compañera, sea más consciente de esa emoción está relacionada con qué cosa en su vida. Entonces, vamos a tener más información o información adicional. Entonces, ahora hacemos la frase de, vamos a averiguar, por ejemplo, en qué edad ocurrió. Supongamos que la persona tiene 40 años, ¿vale? Pues puedes hacer la frase siguiente. La emoción atrapada de llanto, porque hemos dicho que era llanto, se atrapó antes de los 20 años de edad. Hacer la frase, la persona mira hacia abajo, levanta el brazo y enseguida mantente firme y chequeas. O sea, cuando haces la frase, la persona tiene que levantar el brazo enseguida, tú dices mantente firme para que sepa que le vas a presionar y le chequeas. No te estés esperando 3 minutos, ¿vale? Entonces, incluso puedes repetir esta frase un par de veces, ¿vale? Repita 2 veces, la persona en el momento en que sabe que has parado de hablar, esas repeticiones las has hecho, levanta el brazo, le dices mantente firme, se mantiene firme y le chequeas. No te estés esperando ahí minutos, ¿vale? Hazlo enseguida. Entonces, le puedes hacer eso, la emoción atrapada de llanto se atrapó antes de los 20 años de edad. Dice que sí, perfecto. Entonces puedes decir, bueno, pues se atrapó entre los 10 y entre los 15 y 20. Dice que no, pues entre los 10 y 15. Y vas delimitando un rango de 5 años. La otra frase puede ser, la emoción atrapada de llanto se atrapó después de los 20 años de edad. Igual, de 20 a 30, de 20 a 25, de 25 a 30. Vas limitando. Yo os aconsejo que hagáis un rango de 5 años. Porque la mente subconsciente no entiende muy bien de tiempo. ¿Vale? ¿Os acordáis que os dije que el subconsciente no entiende entre pasado, presente y futuro? No entiende entre presente, pasado y futuro. O sea, el tiempo no es algo que le funcione muy bien. Entiende situaciones específicas, pero de tiempo, por eso deja un rango de tiempo porque es aproximado. En caso, imaginemos que ha hecho la frase al final, la emoción atrapada de llanto se atrapó entre los 15 y 20 años de edad. ¿Te has chequeado? ¿Te ha dado que sí? Vale, pues eso es. Ahora, otro tipo de información adicional que puedes buscar es la emoción propia o adquirida. Propia quiere decir que ha sido algo, una vivencia propia,
Y actividad significa que no, esa emoción no te ocurrió a ti, o sea, no fue algo que te ocurriese a ti, pero es algo que viste y adquiriste. Imagínate, ejemplo. Tus padres se ponen a discutir. Tú no tienes nada que ver con el asunto, están discutiendo por cosas suyas. Pero tú eres pequeñito, pequeñita y absorbes una emoción atrapada de esa discusión. La adquieres. ¿Cuál la adquieres de tu padre o de tu madre? O sea, esa adquirida no es tuya, esa discusión era entre ellos y cosas de ellos. Pero, pero tú la has atrapado como que es tuya. Eso significa que es adquirida. ¿Vale? Vamos a ver que tú no estabas en la situación, tú no eras el sujeto de la situación, pero de alguna forma la has atrapado como tuya. Entonces, aquí hay dos frases se pueden hacer. La emoción atrapada de llanto es propia. Igual, si la persona ni hacia abajo, chequeas. Que te dice que sí, vale, es propia. Que te dice que no, chequeas. La emoción atrapada de llanto es adquirida y te dice sí o no. Si dice que sí, le puedes decir, la emoción atrapada de llanto es adquirida de la madre. Chequeas. Que te dice que sí, vale. Que te dice que no, es del padre. Así puedes ir limitando. Y otra información adicional que puedes obtener es si está relacionada con temas económicos, temas escolares, académicos, temas, situaciones familiares, bueno, lo que se te ocurra. Otra vez, imaginación al poder. Entonces, la frase puede ser, la emoción atrapada de llanto está relacionada con temas económicos. ¿Vale? El compañero levanta el brazo, le dices mantente firme y le chequeas. Dice, uy, sí. Dice que no, puedes hacer la misma frase con temas académicos, si se está estudiando o el estudiante, con situaciones familiares, ¿vale? Le va chequeando. Puedes indagar muchas cosas. Pero bueno, normalmente no hace falta indagar mucho. Con saber el rango de edad, si es propia o adquirida y está relacionado con temas económicos, académicos, escolares o familiares, suele ser suficiente. Y a veces a la persona le va a venir, a la persona, al compañero al cual estás facilitando este código de la emoción, le puede venir información a la cabeza. O sea, es como que le viene la idea de que, uy, esto tiene que ver con esto. O igual te viene a ti, uy, y le preguntas a la persona, le dices, así de tú a tú, ¿esto tiene que ver con tal cosa que te pasó? La persona te dirá, pues mira, vamos a comprobarlo. Entonces harías una frase. La emoción atrapada de llanto, la emoción atrapada de llanto está relacionada con esa cosa que te viene a la cabeza, esa situación, con, imagínate, la pérdida de mi tío Pascual. Y le chequeas. Y te dice, "Uy, sí, mira, eso era". Entonces, eso hay que tener la mente abierta y bueno, no te hace falta mucha información normalmente, pero bueno, puedes indagar mucho o poco. El caso es que una vez que sabes unas cuantas cositas, el rango de edad, si es propia o adquirida, está relacionada con qué temas económicos, de salud, eh, de amor propio, situaciones familiares, puedes indagar más, pero no hace falta. Bueno, el caso, al final, el siguiente paso es vamos a determinar si es necesario obtener más información antes de poder liberar esta emoción atrapada. Entonces, vas a hacer la frase siguiente. Más información es necesaria para poder liberar esta emoción atrapada ahora. El compañero levanta el brazo, le dices mantente firme y le chequeas. Dice que sí, significa que tienes que seguir indagando y recopilando más información. Dice que no, cede, dice que no, significa que ya es suficiente, ya con la información que tienes te sobra. Y puedes liberar la emoción. Ahora vamos a proceder a liberar la emoción. ¿Cómo se libera la emoción atrapada? Vale. La atrapada se puede liberar utilizando la mano, o sea, con la mano o con el uso de un imán para potenciar el efecto. El autor Nelson recomienda el uso de imanes níquel que están manufacturados por una empresa japonesa llamada Niken. Ahora bien, no se deberían usar, evita usar imanes en mujeres que están embarazadas
en personas con implantes, etc. Por esa razón, yo prefiero usar las manitas. Porque como somos energía, el imán está muy bien para potenciar, pero tenía 1000 manitas, ¿para qué meterme con problemas y complicaciones? Lo más fácil es utilizar tus manos para liberar la emoción, a ti mismo o al compañero o compañera. Y así te evitas problemas. Es sencillo, no te hace falta ir con el imán a ningún sitio, tus manos siempre las tienes contigo y ya está. Entonces, yo voy a utilizar las manos. Recuerda, imanes, evita usarlos si estás haciendo el código en personas embarazadas, personas con implantes, etc. Yo recomiendo que, en caso de duda, siempre las manos. Utilizar las manos es una herramienta fenomenal y fantástica. La mano derecha y la mano izquierda. Vale. Entonces, vamos a proceder a liberar la emoción atrapada en otra persona, es decir, en tu compañero o compañera. Y después te explicaré cómo liberarla en ti mismo o en otra persona que no está presente a través de balances de subrogación o a animales, niños o personas que no están conscientes si están en coma o etc. ¿Vale? Vamos a usar la mano derecha e izquierda para liberar la emoción atrapada en otra persona. Entonces, aquí voy a poner una foto de dos figuras, es la figura de la derecha. La emoción atrapada se libera pasando la mano, apunta tus deditos, por el meridiano gobernante de la persona. Tienes que hacerlo 3 veces, es decir, tienes que hacer otra a decir 3 pases o 3 veces. ¿Cómo se hace? Bueno, pues vamos allá. Ahora, si yo estuviese haciéndoselo a una persona, a un animal, ¿vale? Yo tendría que coger, yo ahora me voy a mover, bueno, como está en la foto, no hace falta que me muevas. Apuntas tu dedito, ¿vale? Puedes hacerlo tocando a la persona o a 1 centímetro más o menos de la persona. Como todos somos energía, entonces estamos conectados realmente de. Si haces Reiki, que es la técnica, sabes que es así, que no hace falta tocar para enviar energía o para recibir. Entonces, eh, con- pones tus deditos, ¿vale? ¿Sí? Y yo normalmente prefiero no tocar, ¿vale? Mantengo así una distancia así más o menos, ¿vale? Entonces, lo que haría sería, le voy a explicar. Apunta tus deditos y lo pones en la base del cuello de la persona, conforme está en la foto. Y sigues en línea recta durante toda su espalda. Es decir, vas desde el cuello con los deditos. Fíjate que fíjate que este es el cuello de la persona y esto es el final de la espalda. Pues yo voy con los deditos, así, contando hasta que va. Eso es un pase o una vez. Hay que hacer otra vez más y otra vez más. Son 3 veces. Ahora es cuando la persona tiene que hablar. Ahora es cuando el compañero o compañera tiene que lucirse. Tiene que aprender a recordar todo eso que hemos hecho antes. Entonces, ahora es cuando el compañero, ¿vale? Tiene que decir decreto que liberó la emoción. Y esto mirando hacia abajo, lógicamente. Mirando hacia abajo, la persona tiene que decir decreto que liberó la emoción atrapada de, en este caso el ejemplo era llanto, ¿vale? Voy a poner los ejemplos que hemos hablado. Emoción atrapada de llanto, que se originó en mis pulmones, porque dijimos que eran los pulmones, cuando tenía entre 15 y 20 años de edad. Es adquirida de mi madre y está relacionada con asuntos familiares. Entonces, imagínate que salió que era emoción atrapada de llanto, que estaba en los pulmones, se originaron los pulmones, que ocurrió cuando esa persona tenía entre 15 y 20 años de edad, que la crió de su madre y que está relacionada con asuntos familiares. ¿Vale? Entonces, esa información se pone en la frase y se hace una frase entera. Si sacaste más información, le añades. ¿Vale? Porque la frase se puede hacer más larga o más corta. La persona, entonces, imagínate que yo soy el compañero. Entonces, mientras que
el facilitador me está haciendo el pase. O sea, cada pase es una frase. Es decir, yo tengo que decir, la compañía tiene que decir la frase a la vez que el facilitador está pasando la mano por el meridiano. Una vez que ambas personas acaban de decir, el compañero acaba de decir la frase a la vez que el facilitador acaba de pasar la mano por el meridiano, se vuelve a repetir el proceso. Otra vez empieza a decir la frase y el facilitador pasa la mano por el meridiano. Dos pases. Y el último, tres pases, tres veces. Igual. Dice la frase mientras que el facilitador pasa la mano por el meridiano. Antes de hacer cada pase, es recomendable que el compañero haga una respiración profunda. Es decir, aire para nariz, 2-3 segundos, 4, lo mantiene, otro 2-3-4 segundos y lo tira por la boca. 2-3-4 segundos. Hace esa respiración y entonces dice la frase. Decreto mirando hacia abajo. Decreto que libero la emoción atrapada de llanto que se originó en mis pulmones cuando tenía entre 15 y 20 años de edad, que se cría de mi madre y está relacionada con asuntos familiares. Entonces, dice la frase mientras que pesa la mano. Acabas, haces otra respiración profunda. Estás relajado, relajada. El compañero va a decir la frase a la vez que el facilitador pasa los dedos del cuello hacia el final de la frase. Y así tres veces. O sea, respiración. Compañero dice la frase, facilitador a la vez pasa la mano. Respiración. Compañero dice la frase, facilitador a la vez pasa la mano. Respiración. El compañero dice la frase, facilitador a la vez dice la mano. Una vez que se han acabado esos tres pases, tenemos que comprobar si la emoción está liberada. Vale, aquí un pequeño inciso. Nota. Si la emoción que estás librando es heredada, o sea, si fue una emoción heredada atrapada, tienes que realizar 10 pases en lugar de 3. O sea, si es una emoción atrapada normal, o sea, atrapada normal, son 3 veces, 3 pases. Dice la frase 3 veces y 3 pases. Si fuera una emoción heredada, atrapada, son 10 pases. Es decir, tienes que decir la frase 10 veces a la vez que 10 veces se hace la liberación con la mano. ¿Vale? Eso son una nota solamente. Normalmente son 3 veces, pero en algunos casos, como heredadas, son 10. Ahora, bueno, ahora tendríamos que comprobar si la emoción eh, ha sido liberada. Vamos a hacer eso y después te voy a decir cómo hacerlo contigo mismo. Vale. Bueno, en el caso, comprobaríamos, diríamos la frase. El facilitador diría, esta emoción atrapada de llanto que se originó en los pulmones, en este caso, ha sido liberada. ¿Vale? El compañero levanta el brazo, le dice mantente firme y presiona. Dice que sí, significa que esta emoción que se originó, esta emoción atrapada de llanto que se originó en los pulmones está liberada. Dice que sí, ha sido liberada, celebras, celebráis, 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 celebráis. Siempre hay que celebrar cuando se consigue algo, por muy pequeño que sea. En el caso de que hicieras la frase, esta emoción está liberada, esta emoción de llanto que se originó en los pulmones, ha sido liberada o está liberada. Dice que no, pues ¿qué haces? Te esperas unos minutos y vuelves a hacer la frase y chequeas. ¿Que te sigue diciendo que no? Pues nada, coges y vuelves a hacer el pase, otro pase más. O sea, la persona vuelve a decir la frase y me hacia abajo, a la vez que tú haces el pase desde el cuello hasta el final de la espalda. Una vez que acabas, haces otra la frase. Esta emoción de llanto que estaba atrapada, que se originó en los pulmones, esta emoción atrapada de llanto que se originó en los pulmones, está liberada. Vais a chequear. Ya al final tendrá que sí, celebráis y ya está. Y una vez que ya ha sido liberada, a veces el cuerpo, el sistema permite liberar más, otras veces no. Entonces, vamos a chequear
si es seguro y apropiado liberar otra emoción atrapada, otra emoción distinta, ¿vale? Y harías la frase de, bueno, el facilitador diría, es seguro y apropiado liberar otra emoción atrapada ahora. ¿Te queda? Dice que sí, pues harías otra vez el proceso. Volverías al principio y preguntar, y mirarías, ¿es una emoción atrapada? ¿O es heredada? ¿O es escondida? Lo que sea. Una vez que sabes cuál es, chequearías si está en la columna A, en la columna B, en qué fila, y harías todo el proceso. ¿Vale? Si dices la frase es seguro apropiado, liberar otra emoción atrapada ahora, el compañero mira hacia abajo, levanta el brazo, le chequeas, dice que no, ya he sacado por hoy, el sistema del compañero o compañera ya tiene suficiente, déjala unos días, 2, 3 días, o lo que necesite, y ya vuelves a empezar otra vez desde el principio, haciendo la calibración del cuerpo y ya todo el proceso. ¿Vale? Recuerda que durante el proceso de sanación o liberación de emociones, la persona puede experimentar altibajos emocionales. Si la persona se siente mal, recuerda que consultar con tu médico profesional de salud. Si la persona se encuentra con poca energía después de la liberación, pues eso, espérate unos días antes de liberar otra emoción y comenzar otra vez con el primer paso. ¿Vale? Siempre que te encuentres mal, consulta con un eh, profesional de salud, porque, bueno, a veces la energía mueve cosas. Siempre pasa para tu bien superior, pero si tienes que ir al médico para algo, pues ves, ¿vale? Siempre hacerlo todo bien y para estar sanos y fuertes y vivir felices, ¿vale? Tú eres la persona más importante de tu vida y tienes que estar bien. Entonces, aunque esto ayudes a otras personas con el código de la emoción, aunque ayudes a otras personas con esta herramienta energética, siempre recuerda hacerlo a ti mismo. Yo siempre empiezo, siempre a practicar conmigo misma. Yo empecé con el Reiki conmigo misma, me lo hice a mí misma y me lo hice también con emoción a mí misma primero. Una vez que me lo hago a mí misma, empiezo a hacerme a mí misma y después ya empiezo con otras personas. Es decir, tú puedes empezar contigo, quizás un día, y al cabo pues decir, mira, te voy a hacer, ¿quieres que te haga el código de la emoción? Sí. O sea, tú sigues trabajando entre ti siempre, ¿vale? Y una cosa aquí, una nota. Yo, por ejemplo, ya tengo liberadas todas mis emociones atrapadas. He tardado un tiempo, pero me ha liberado. ¿Eso quiere decir que no vayas a coger más emociones atrapadas? ¿No vas a atrapar? ¿Eso quiere decir que no vas a atrapar más emociones en tu vida? No. Quiere decir que esas emociones que tenía ya están liberadas, pero como tú sigues viviendo tu vida, pues y cosas pueden pasar, puede que atrapes otras emociones. Por eso es bueno siempre chequearte de vez en cuando, para ver si tienes alguna emoción atrapada a nivel general o a nivel escondida o lo que sea. Bueno, el nudo del corazón. El nudo del corazón es cuando se producen emociones atrapadas, que hacen como una especie de escudo en el corazón y que también hay que liberarlas. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo todas las emociones atrapadas liberadas, pero igual que cuando hago Seike, yo cada X tiempo me voy chequeando para ver si hay alguna cosa más que se ha añadido. Si no se ha añadido, perfecto, y si se ha añadido, pues se libera. ¿Vale? Ahora siempre seguir trabajando a vosotros mismos y mismas, aunque ayudéis a otras personas, ¿vale? Muy importante. En caso de malestar, ir al médico, consultar con un profesional de la salud. Vale. Ahora, ¿cómo te subrogas a ti? Si te subrogas. Para ayudarte a ti mismo. Bueno, a ti mismo no hace falta que te subrogues. Para hacerte a ti mismo, no hace falta subrogación, porque eres tú. Entonces, eh, hay dos, bueno, hay varias técnicas. Yo, por ejemplo, cuando me lo hago a mí misma, utilizo el péndulo. No es un péndulo, realmente es una piedra que, que cogimos cuando estábamos en el curso básico de Seike. Y cogí esta piedra, esto es una anécdota, nos dijo la muchacha cuando llegamos, había una especie de, bueno, un básquet en inglés, una cesta con piedrecitas, y dijo, coger una. Todos cogimos una, y el caso es que al final nos dijo, vais a aprender a testaros a vosotros mismos. Y una de las formas de testarte a ti mismo es a través del test del aro, el anillo
o el doctor Nelson que llama el método de hacer hoyo en un golpe. Desde el aro o anillo es más sencillo de decir. Lo que se hace es, esto es cuando te haces a ti mismo, ¿vale? Bueno, o a otras personas. Es una forma de test muscular. Porque lógicamente tú a ti mismo o a ti misma no puedes ponerte el brazo así y presionarte en la muñeca y en el hombro a la vez porque no tienes tres manos. Entonces, es por eso que para hacerlo a ti mismo o a ti misma te hace falta otras técnicas. Ya sea un péndulo o ya sea otro test muscular como el test del aro o anillo. El test del aro o anillo es muy sencillo, es juntar el dedo pulgar o índice de cualquier mano, cualquiera, si eres diestro y si eres zurdo está. Juntas y haces presión. Haces fuerza lo suficiente como para que haya una resistencia, pero no tanta como para que no puedas dar falta ser Hércules para poder romper el anillo que se ha formado. Entonces, tomas un anillo con el dedo índice y pulgar. Mantienes ahí y presiona. Con la otra mano, ¿vale? Entonces ahora es cuando haces lo siguiente. Mira hacia abajo y digo, y repito 3 veces, me llamo Andrea, con sentido y convicción siempre, ¿vale? Me llamo Andrea, me llamo Andrea, me llamo Andrea. Y tiro el anillo, ¿vale? El anillo de la mano derecha no se ha roto, ¿vale? Ahora digo, voy a decir, siempre me hacia abajo, y repetir, me llamo Pepito Grillo. Me llamo Pepito Grillo, me llamo Pepito Grillo, me llamo Pepito Grillo. Y ahora presiono, o sea, hago fuerza y el visto se ha roto, ¿vale? Entonces, era cuando he dicho Andrea, era fuerte, no se soltaba, o sea, se mantenían juntos, ahí pegados. Cuando he dicho el nombre de Pepito Grillo, o Juanito, o Raúl, quien sea, o Paco, Marcos, y hecho así, he repetido 3 veces, he hecho fuerza y se ha abierto el anillo. Entonces, respuesta fuerte, respuesta débil es cuando se abre. O sea, respuesta fuerte sí, débil o no. Esto lo puedes hacer cuando te testes a ti mismo, ¿vale? O cuando te subrogues en otra persona o animal, ¿vale? Entonces, esa es una forma de autotest. Otra forma es lo que decía de la piedrecita. Yo la cogí y tiene un agujero, le puse un hilo. El caso es que cambié de hilo varias veces porque se va rompiendo. Y se me ha caído varias veces también la piedra. Realmente lo hago con esta piedra o con cualquier cosa, incluso con un llavero. Cualquier cosa que tenga algo de peso, lo puedo hacer. Entonces lo que hago es, si haces Reiki o alguna otra terapia así, vamos, esto va a ser pan comida fácil. Me llamo Andrea, me llamo Andrea, me llamo Andrea. Si te das cuenta, la piedra se mueve así. Cuando digo me llamo Andrea, me llamo Pepito Grillo, me llamo Pepito Grillo, me llamo Pepito Grillo. La piedra cambia de posición, de movimiento. Esto es el no, ¿vale? No, 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 no. Y siempre hago mirando hacia abajo, ¿vale? ¿Vale? Sí, 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 sí. Y este es mi sí o fuerte. Mi sí o fuerte, o me llamo Andrea, y mi no, 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 no débil, porque también es cuando miento. Me llamo Pepito Grillo. ¿Vale? Entonces, la piedra se mueve en una dirección cuando digo cosas positivas o cosas que son verdad, y bueno, pienso cosas positivas o cosas que son verdad, y cuando miento o pienso en algo negativo o digo algo que es mentira, cambia la posición, cambia el movimiento. Entonces, para mí el sí es así y el no es así. Para ti puede que sea igual o puede que sea al contrario. En fin, el movimiento que te salga. Y haces el chequeo de calibración. Tu nombre, nombre ajeno. Repites sí 5 veces, después repites no, después piensas en algo negativo y después en algo positivo. Una vez que las 3 calibraciones te han dado correctas, es decir, lo positivo te ha dado fuerte o sí, y lo negativo te ha dado débil o no, entonces haces todo el proceso este de volver a la emoción, pero para ti mismo misma. Esta es una técnica, hay gente que no le funcionan los péndulos y un ejemplo de otro autotest es este del anillo, ¿vale? Hay otros, sí, en el libro de Dr. Nelson pone 2 o 3, creo que 2 métodos más. Entonces, estos son métodos de autotest, es decir, como tú no puedes, no tienes 3 manos, no puedes testearte con el brazo extendido, pues utilizas estas formas de autotest para hacerlo. Y ahora, esa forma de autotest, ya sea del anillo, ya sea del péndulo o cualquier otra que te funcione,
También se utilizan cuando tienes que testear a una persona que no está contigo, que está en otra casa, en otra ciudad, en otro país, niños pequeños, eh, animales. O sea, siempre primero pides permiso a la persona o al tutor, ¿vale? Y una vez que lo tienes el permiso consciente, entonces ya es cuando le preguntas al superconsciente por su seguro apropiado y es cuando haces todo el proceso, como indicado en este episodio, es una parte de este episodio número 3. ¿Y cómo te subrogas por una persona que no está? O por el niño o por el animal. Es decir, cómo te haces el test a ti misma, ¿vale? Eh, bueno, para poder saber esto y liberar emociones. Pues nada, lo que es muy sencillo. Lo que vas a hacer es simple. Yo utilizo la piedra, por lo tanto utilizo la piedra, ¿vale? Vale, vamos allá. Bueno, primero me he chequeado, me llamo Andrea, me dice que sí, me llamo Pepito, me dice que no. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Es algo negativo? ¿Es algo positivo? Vale. El chequeo de las tres partes ha dado correcto. Y ahora voy a pedir permiso al superconsciente mío y el de la persona. Estas son las fases. El seguro apropiado para Andrea, soy yo. Ser la subrogada. Imagínate que quiero subrogar a alguien que se llama Juan. Vale, Juan sería el compañero y yo soy la facilitadora, Andrea. Yo quiero subrogarme por Juan. Quiero que nuestra mente superconsciente se conecten y yo hacer la liberación de emociones como si fuera Juan. O sea, mi subconsciente, ¿vale? Bueno, a todo esto, mira esto, voy a hacer esto. Me llamo Andrea. Me llamo Raúl, mejor. Me llamo Andrea, me llamo Raúl, ¿vale? Me dice que no soy Raúl, pero me dice que soy Andrea, me llamo Andrea, ¿vale? Es seguro y apropiado para Andrea ser la subrogadora de Raúl. A todo esto estoy mirando hacia abajo, ¿vale? Siempre. Y con la espalda erguida, lo más que se pueda. Bueno, normal, sentado normal. Es seguro y apropiado para Andrea ser subrogadora de Raúl. Me dice que sí. Es seguro y apropiado para Raúl que Andrea sea su subrogadora. Me dice que sí. O sea, he dicho, he sido preparado para mí ser subrogada de esa persona. Me ha dicho que sí. He sido preparado para esa persona que yo sea la subrogada. Me ha dicho que sí. He obtenido permiso por ambas partes. Ya he fijado lo bonito de esto. Me llamo Andrea. ¿Ves que ahora no? Me llamo Raúl. ¿Ves que ahora sí? Me llamo Raúl. Me da sí a Raúl. Y me da Andrea, me llamo Andrea, me llamo Andrea, me llamo Andrea. Ya no. Siempre repito la frase tres veces, ¿vale? Me llamo Andrea, me llamo Andrea, me llamo Andrea, me llamo Raúl, me llamo Raúl, me llamo Raúl. Da cuenta que ahora yo soy Raúl y he pensado en una persona que conozco que se llama Raúl, lógicamente, para hacer esto. A yo soy Raúl. A ella a nivel subconsciente, lo que me salga, o sea, yo sigo siendo yo, pero a nivel subconsciente las respuestas no son mías, son de la otra persona. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora que estoy subrogada por la otra persona, yo haría todo el procedimiento. Empezaría con el chequeo, me llamo Raúl, me llamo Andrea. Después diría el sí, diría el no, después haría el pienso algo negativo, pienso en algo positivo, hago la calibración, una vez que está hecha, ya seguiríamos con el proceso de todo, ¿sabes? Todo el proceso que he dicho antes. Vamos a ver, recapitulando, sería, eh, bueno, ya he pedido permiso de que soy lo apropiado, ¿vale? He hecho el chequeo, y soy lo apropiado, entonces vamos a empezar. Diría, tengo una o más emociones atrapadas, ¿vale? Entonces sería, me llamo Raúl, ¿vale? Tengo una o más emociones atrapadas. Me dice que sí, entonces ya seguimos con el proceso. Bueno, diría, lógicamente, bueno, es seguro y apropiado liberar, bueno, esta emoción atrapada ahora. Sí, diría superconsciente, elige la emoción atrapada que es prioritaria. Una vez que me lo haya dicho, le diría, es seguro y apropiado liberar esta emoción atrapada prioritaria ahora. Me dice que sí, procedería, en fin. Ahora tienes que rebobinar el vídeo y al principio
y seguir las pautas. De todas maneras, en la descripción también te pongo un poco los pasos para que no haya confusión, ¿vale? Y bueno, básicamente eso salía ahí. Pero claro, una vez que ya hayas acabado de liberar las emociones atrapadas, vas a liberar la subrogación. Normalmente la subrogación tarda en liberarse unas 24 horas sin no hacer nada. Pero, por si acaso no se libera, te la liberas. Siempre acuérdate, cuando estés subrogándote por alguien, que te liberes la subrogación cuando hayas acabado de hacer el proceso. O sea, has acabado ya no vas a hacer nada más por hoy y vas a liberar ya se ha acabado todo, ¿vale? Hemos acabado, ya hemos liberado las emociones atrapadas de la persona, ya no se puede liberar nada más por hoy, entonces hay que dejarlo para otro día. Vale, entonces yo libero la subrogación. Y muy sencillo. La frase es, mira hacia abajo, esta subrogación está liberada ahora. Esta subrogación está liberada ahora. Esta subrogación está liberada ahora. ¿Vale? Me dice que sí. Y voy a repetir el nombre de la persona. Me llamo Raúl. Me llamo Raúl. Me llamo Raúl. Me dice que no. Y compruebo que me llamo yo. Me llamo Andrea. 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 Me dice que sí. A veces, si ves que a veces puedes tardar unos minutos en que se produzca el cambio. Si ves que lo haces, libera la subrogación y no se produce la liberación, que si dice me llamo Andrea y ves que aún no te da, espérate unos segundos o unos minutos y vas a decir, esta subrogación está liberada. Esta subrogación está liberada ahora. Mira hacia abajo, afirmo. Esta subrogación está liberada ahora. He hecho esa afirmación, me llamo Andrea, me llamo Andrea, me llamo Andrea. Me dice que sí. Me llamo Raúl, me llamo Raúl, me llamo Raúl, me llamo Raúl. Me dice que no. Vale. Y estamos liberados y ya está. Recuerda, cada vez que acabes de liberar una emoción, celebra. O sea, cada vez que liberas una emoción, celebras. Y una cosa que se me ha olvidado comentarte, cuando tú te haces, para liberarte la emoción, y te acuerdas, cuando se haces a otra persona presencial, la persona decía la frase, decreto que libero la emoción, la que para de llanto, bla, 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 por ejemplo, mientras tú pasabas la mano desde la base del cuello hasta el final de la espalda. Cuando tú te lo haces a ti mismo, lógicamente no puedes ponerte así, porque no puedes. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar el meridiano, pero de la parte frontal. Es decir, cuando tú te lo haces a ti misma, a ti mismo, o cuando lo haces subrogado, es decir, tú misma lo estás haciendo subrogándote a otra persona, subrogas en alguien, cuando tú te lo haces a ti mismo o a ti mismo subrogando a alguien por a ti mismo, te lo haces así, ¿vale? Os pongo esto. Desde la base, o sea, aquí, desde la parte del labio, parte del labio, ¿vale? Pasarías, te hace el ejemplo entero para que lo veas. Si esto te lo haces a ti mismo, ¿vale? Cuando te haces el testeo, la liberación a ti o a ti siendo otra persona subrogada. Mira, sería, por ejemplo, decreto que libero el amor. Bueno, voy a ponerme así para que lo vean mejor. De lado. Decreto que libero. Mira hacia abajo, ¿vale? La emoción atrapada, bueno, no con esta mano pues se vea. De aquí, de la parte esta del labio, los deditos, ¿vale? A un centímetro si queréis, o tocando. Decreto que libero. La emoción atrapada de llanto. Que se llenó en mis pulmones. Cuando tenía entre 15 y 20 años de edad. Que se queda de mi madre y que se relaciona con asuntos familiares. Si os dais cuenta, he ido desde aquí, desde esta parte de aquí, conforme se ve en la imagen de la izquierda, desde la parte superior del labio, he ido por toda la parte central, ¿vale? Y he bajado hasta la base del cuello, mientras repetía la frase. Entonces, cuando sales a otra persona, estás con ella, desde la base del cuello hasta el final de la espalda. Cuando te haces a ti mismo, desde la parte superior del labio, en línea recta, hasta la base del cuello. Eso sería un pase. Una respiración profunda y harías el segundo pase. Otra vez repetirías la frase y mientras que repites la frase, haces el movimiento. ¿Vale? Hasta la base del cuello. Y después la tercera parte. Hacer respiración
Repite la frase y mientras haces el movimiento. Entonces, espero que haya quedado claro. Cuando se hace a otra persona, se utiliza la figura de la derecha, desde la base del cuello hasta el final de la espalda. Cuando te haces a ti mismo o estás subrogada o subrogado en otra persona, lógicamente no puedes hacerlo así porque no llegas, te lo haces, ¿vale? Con la cabeza, desde la parte de superior del labio hasta la base del cuello. O sea, todo es igual, todo el proceso es igual. Lo único que cambia es que cuando se haces a otra persona, lo puedes hacer tú. Cuando te haces a ti mismo, o tú misma estás subrogada en alguien, pues como no llegas, pues te lo haces pues, siguiendo el meridiano gobernante, pero desde hasta la base del cuello. ¿Entendéis? Entonces, esa única diferencia cuando te lo haces a ti mismo o a otra persona. Es, si haces por la espalda, lo haces lo que es la cabeza. Eso también lo voy a explicar, lo voy a poner en la descripción, ¿vale? Y bueno, salvo eso, y que lógicamente cuando tú lo haces a ti misma, te lo haces a ti misma, cuando tú haces a otra persona, te haces a otra persona, y cuando tú haces subrogado, pues acuérdate de liberar la subrogación. Te subrogas, pedís permiso y compromiso, que es seguro para ambas personas, y después el liberar la subrogación como has acabado. Y bueno, este vídeo también es un poco largo, pero había bastante contenido. Y ya está, espero que os haya quedado más o menos claro. Sé que puede parecer mucho, pero realmente no es tanto. Y una vez que tienes el truco, es muy sencillo. Y si ya sabes hacer Reiki o cualquier otra técnica, va a ser así, de fluido. Y a recordar que las técnicas realmente, los métodos no son realmente cerrados siempre. Siempre se puede añadir cosas y mejorarlos. Por ejemplo, lo de balance de subrogación es algo que no está en el libro de Dr. Nelson, es algo que yo he añadido del Psyche, pero bueno, y siempre me hacia abajo, que tampoco está en el libro, como creo que también lo he añadido yo, del Psyche. Entonces hay unas cositas que he añadido del Psyche pues, para hacerlo más completo, ¿vale? Que todo esté más seguro y sea mejor para todos. Lo dicho, también voy a poner abajo en la descripción la referencia del libro, por si os queréis comprar. Y yo no hago nada ahí, pero espero que sepáis cómo se llama, que se llama El Poder de la Emoción y de Dr. Nelson, ¿no? Y bueno, haré un episodio número 4 en el cual voy a hablar un poco de alimentación, esa información que obtenemos cuando a nivel de la boca y a nivel de los sentidos, porque creo que también es importante, no solamente tratar la parte emocional, y que también tratar la parte material. Recordad siempre que la parte material, nuestro cuerpo físico está interaccionando con la parte energética, no física o no material, entre comillas, nuestros pensamientos, creencias y emociones, están retroalimentando y el estrés en una de las partes, un estrés en una de ellas va a afectar a la otra parte, somatizándose en enfermedades, en pobreza, en baja autoestima, en fin, mil cosas, ¿no? Y bueno, y eso es un poco lo que quería hablar. Creo que he cubierto básicamente todo lo que quería explicar y cubrir. Espero que podáis utilizar este código de la emoción para ayudaros a vosotros y a otras personas, tanto a nivel emociones relacionadas con la salud, como con el dinero, el amor propio, y cada día estéis mejor, porque lo merecéis. Merecéis estar sanos. Recordad siempre celebrar. Cada vez que libréis una emoción, celebrar, porque hay que celebrar los logros, tanto grandes como pequeños. Bueno, cualquier cosa me decís, espero que os haya gustado y nos vemos en el episodio número 4, que quizás sea el último, porque esta es una serie especial, corta, pero al punto. Hasta luego.